La palabra pasión es muy bonita porque es la manera de decir en un solo término amor y dolor. Entonces, a mí lo que me hace amar y lo que me hace sufrir en un solo movimiento es la contemplación, que lo vamos a utilizar aquí como sinónimo de la experiencia del silenciamiento. Contemplación, contemplatio, estar en el templo interior. Nosotros, quienes nos consideramos creyentes, pensamos que nuestro centro, meditar es peregrinar hacia nuestro centro. Nosotros creemos que nuestro centro es un templo y que estamos habitados por el espíritu, por el huésped del alma que dice el poeta, ¿no? Hace 4 años aproximadamente publiqué un libro sobre el silencio, Biografía del silencio se titula, y desde que lo publiqué no he dejado de hablar. También podría decir que desde que predico la quietud no paro de moverme. Esto parece una ironía, lo es, pero encierra una profunda verdad. Y es que silencio y palabra no son opuestos, sino que son las dos caras de la misma moneda. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para que una palabra pueda hacer diana en el corazón de un oyente o de un lector, tiene que ser precedida del silencio. Esa es la cepa adecuada. De lo contrario, esa palabra degenerará en palabrería. Y el criterio para verificar que una palabra hace diana en el corazón de un lector o de un oyente es justamente que genera silencio, que abre espacios a la interioridad. Entonces, si algo de lo que os digo esta tarde os deja pensativos, os deja con ganas de trabajar ese territorio interior, es que esa palabra ha nacido de la cepa del silencio, ¿no? Y voy a comenzar también con un cuento que últimamente cuento muchas veces porque me parece muy bonito y muy emblemático. Es un cuento de la tradición zen, pero que revela muy bien el concepto de silencio y de palabra en el cristianismo, que es la tradición a la que yo pertenezco, ¿no? Y esta es la historia de un gran sabio, maestro, que vivía en un bosque y que había hecho un voto de silencio. Y entonces todos sus discípulos, cuando iban al bosquecillo a visitar a su maestro, le pedían, por favor, danos una palabra, danos una palabra. Pero él no les decía nada. Hasta que pasó el tiempo, este sabio ya estaba a punto de morir y por fin les concedió su deseo de darles una palabra. Y les dijo, fuego, fuego. Y entonces el bosque en el que vivía ardió. Y con esto me puedo ir ya a Madrid, porque podría terminar la ponencia con esto. Cuando la palabra provoca aquello que enuncia, entonces es auténtica palabra. Lo que cambia el mundo es la palabra, pero lo que nos cambia a nosotros es el silencio. Entonces, si nosotros queremos que nuestras palabras sean auténticamente transformadoras, que digamos fuego y arda el bosque en el que estamos, no pueden hacer eso más que del silencio. Bien, esto es la munición de entrada. Entramos ya en materia propiamente dicha, ¿no? Me gustaría responder ante vosotros a 2 preguntas. Una, ¿por qué meditar? ¿Por qué hacer la experiencia de la contemplación? ¿No? Y 2, ¿en qué sentido la meditación nos purga
o nos limpia. ¿En qué sentido la meditación es, como enuncia el título de esta charla, un camino de redención de sombras? ¿Qué significa esto de redención? ¿Qué significa esto de sombras? Entonces, primera pregunta, ¿por qué meditar? Voy a responder en 5 fases. Primera fase, meditamos, hacemos la experiencia del silencio y la contemplación fundamentalmente para conocernos a nosotros mismos. Es decir, el imperativo sustancial es conócete a ti mismo. Vosotros me diréis, bueno, hay muchas maneras de conocerse a uno mismo, y es claro, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el diálogo, por ejemplo, el viaje, tantas maneras. Pero el silencio, es decir, quedarse quieto y callado, escuchando, es, de cuantas yo conozco, la manera más directa de conocerse a uno mismo. La más directa y podríamos decir la más salvaje. Para mí es la manera más excelsa, o podemos decir más pura, por la sencilla razón de que es una vía inmediata, que no utiliza mediación, no es por medio de un libro, o por medio de un paisaje, o por medio de... No, es sin mediación. Nosotros tenemos fundamentalmente 2 vías de conocimiento. Meditamos para conocernos, pues 2 vías de conocimiento. Una es la vía analítica, reflexiva, pues nos sentamos y decimos quién soy yo, pues soy una persona simpática, un poco envidioso, soy una persona agradable, pero también a veces maleducada, yo qué sé. Vamos haciendo una reflexión sobre quiénes somos, ¿no? Es la manera analítica, vamos dividiendo, y reflexiva, que es la que estamos habituados por nuestra formación occidental en general. Y luego está la otra manera, que es la manera ya no reflexiva, sino meditativa, ya no por medio de la palabra, sino por medio del silencio. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en sentarse en silencio y escuchar. Cuando nos sentamos en silencio y en quietud, se abre un marco, que es un espacio-tiempo donde puede suceder cualquier cosa. Y lo que sucede casi siempre en primera instancia es que aparece un espejo en el que tú te ves. Entonces yo me quedo en silencio y en quietud, porque me han dicho que así voy a llegar poco menos que al nirvana. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con el pensamiento de que esta noche me voy a tomar una tortilla de patatas. Y entonces uno se queda un poco decepcionado porque pensaba que el nirvana era una cosa mucho más seria, ¿no? O uno se pone a pensar en la factura que tiene que pagar, en el perro que tiene que sacar, en la persona a la que tienes que llamar, en la cita que vas a llegar tarde. Esta decepción que tenemos al encontrar lo cotidiano muchas veces nos hace abandonar la meditación, ¿no? Pero tantas veces no, siempre, si no atravesamos la prosa de lo cotidiano, no llegamos a la poesía de este mundo. Es decir, eso cotidiano, eso tan aparentemente banal, hay que mirarlo. Y entonces, como Alicia, en el País de las Maravillas, algún día a lo mejor el espejo se romperá y descubriremos que ese marco no es un espejo, sino una ventana, donde hay todo un horizonte por explorar. Esto de verdad que no son palabras bonitas, a lo mejor son palabras bonitas también, pero quiere reflejar o quiere dar testimonio de que tenemos una identidad profunda y muy, muy, muy desconocida, que no sabemos bien quiénes somos. Primera fase, meditamos para conocernos a nosotros mismos. Segunda fase, solamente si nos conocemos a nosotros mismos podemos amarnos a nosotros mismos. Por tanto, meditamos para amarnos a nosotros mismos. Nadie puede amar lo que no conoce.
Por tanto, si no nos escuchamos, no podremos amarnos. Amaremos una idea de lo que somos, pero no la realidad de lo que somos. Tercera fase, solamente si nos conocemos y nos amamos, si nos amamos a nosotros mismos, podremos amar a los demás. Por tanto, meditamos para amar a los demás. ¿Y qué es? ¿Por qué amar a los demás? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor a ti mismo, no puedes dar amor a los demás.